el coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, por eso son las algas rojas. La alga verde puede servir como combustible. El carro solo necesitamos el petróleo realmente. Si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl y son maternas aztecas, porque es lo que conservan todo. Si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas y nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, no estaríamos como estuviéramos ahorita, porque el coral está maltratando moralmente y los tiburones les cortan los artes y los tiran así. Hay que pensar en la contaminación. La alga verde puede ser un combustible. Una producción de Dando Parlantes. Estábamos hablando sobre el día cero, que ya se había acercado. Y cuando nos pusimos todos a buscar, descubrimos que el día cero había pasado hace un chingo. Si están pensando que es el día cero, es el día donde los cambios climáticos que estaba causando el hombre iban a ser irreversibles. Así es. Pero ya una vez que entramos a investigar, nos dimos cuenta que sí, ya había pasado hace bastante tiempo. Es curioso porque es como un día súper importante. Después de este día ya todo vale verga. Y cuando nos creo que quisimos meter a ya investigar, hay noticias desde hace 4 años. Sí. Oh, vaya. Así es. Pero lo que sí pasó es que hace un par de semanas, apenas creo 1 o 2, el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, mejor conocido como IPCC, declaró que hay una grave emergencia acerca del cambio climático. A ver, yo tengo ahí una curiosidad, una pregunta. ¿Este pedo es parecido al reloj del fin del mundo? ¿Son la misma cosa? Me parece que no lo son. No lo son, no. El reloj del fin del mundo contempla Es algo como simbólico. otros. Sí, aparte de eso, involucra como otros eventos que podrían darnos en la madre, como una guerra nuclear, por ejemplo. Ah, ok. Pero esto sí ya está aún más cerca. Bueno, Sí. de entrada ya estábamos como a 5 minutos de... No, estábamos a 1:30 A un minuto y medio de medianoche. de medianoche. Y aparte, hace 4 años fue el día cero. Ajá, entonces Esto no pinta muy cada vez bien, estamos la cerca. verdad. Y esto pasa porque en realidad, más que ser un día cero, también esto se sustenta en hechos, digamos, concretos. O sea, el reloj es simbólico y son güeyes que hacen cierta validez ahí como estadística para definirlo. Pero esto sí, se cotejaron alrededor de 6,000 estudios acerca del medio ambiente alrededor del mundo por organizaciones muy importantes y respetables. Y resulta que para el 2030, si no reducimos el CO2, bueno, los gases de invernadero, a partir de ahí el mundo se va a ir a la verga. No te Así, creo. a grosso modo. A grosso modo. Y esto pasa porque desde la Convención de París, de la cual hace poquito Estados Unidos acaba de salir, varios países del primer mundo concretaron hacer ciertas medidas para reducir los grados que estaba subiendo el clima a nivel mundial. Sí. O sea, creo que no me acuerdo si traigo el dato, pero desde que empezó la era industrial hemos subido 1 grado por año, algo así. Bueno, tal vez ahí me estoy equivocando. No, pero sí, he visto alguna gráfica y es algo así. Ajá, entonces el caso es que en la Convención de París se dijo que no íbamos a subir de los 3 grados. Pero ahora que se han hecho... ¿Que no íbamos o que Psych. no debíamos? Que no debíamos, o sea, Ok. el límite eran los 3 grados. Ajá. Pero como ha pasado bastante, dijeron como de no, 2 ya es bastante. Y ahora con estos nuevos estudios dijeron que si pasamos del 1.5 grados, a partir de ahí ya valió Ya verga. valió verga. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que nos vamos a extinguir como humanidad? ¿Que todo lo que conocemos en algún momento va a acabar? Sí, es lo más probable, si no hacemos medidas al respecto. Aquí cabe hacer una anotación también, porque igual hay gente que se va con la finta de tú eres el cambio, tú llévate tu topper al cine, tú no compres tantas cosas que no sean reciclables, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, sí puedes hacer un cambio, pero también yo sospecho que ese tipo de narrativa es una medida de las compañías para quitarse la culpa de encima. No, claro que lo es. Sí. Claro que lo es, porque lo que estaba leyendo en los estudios que, por ejemplo, de aquí al 2030 tenemos que bajar las emisiones de dióxido de carbono un 45%. Respecto al 2010, que fue la primera vez que se hizo esta cotejación. Ahora, no ¿Sabes solo cómo vamos eso. con eso? De la verga, de la verga. Por eso vamos a llegar al 2030 sin nada. Y después de eso, para el 2050 ya tenemos que estar en 0. Así de seco, así de seco. Ahora, la otra es que todas estas fuentes de energía sean intercambiadas por energías renovables. Y para el 2050, el 85% de las fuentes de energía deben de ser renovables. Y ¿Para el 2050? Para el 2050. Y 7 millones de metros cuadrados en la Tierra deben de ser dedicados a los cultivos energéticos. O sea, energía eólica. Energía, ajá, Oh. justo. Entonces,
solar. Eso es lo que está pasando. Más bien, no es un día cero per se, sino más bien es una alarma que ya lanzó la ONU, que para el 2030 tenemos que detener los gases de invernadero, que es lo que está haciendo que la energía, que los niveles de contaminación Supongo suban, que una metáfora y la temperatura de la Tierra. sería como cuando te dices, tengo que estudiar 4 días antes del examen. Ajá, Ok. justo es eso. Y si no estudio, huevo. Porque se hizo la Convención de París para que se evitara esto. Y cuando se dijo que no tenía que subir de los 3 grados, muchas naciones se comprometieron a hacerlo, pero no se ha logrado. Entonces, si de aquí al 2030 no tenemos estos parámetros, y si llegamos es más a 1.7 grados centígrados arriba de donde estamos, es muy probable que ya entonces sí se vaya todo a la verga. O sea, simplemente... En el caso de que llegáramos a... que parece muy probable que lleguemos ese día y nada haya cambiado, ¿podemos esperar como que el mundo se acabe de un día para otro? No, ¿Qué va a es lo que ser pasaría? un ¿Qué cambio es? progresivo. Es una muerte lenta. Es una muerte lenta. Es una muerte lenta Porque de para verdad. empezar habría mucho más olas de calor. También habría los niveles del mar subirían y en muchas partes del mundo habría peores sequías. Además de que las enfermedades como la malaria se propagarían. Entonces no sería una muerte fácil y rápida donde, ay, se acabó el agua, vamos a matarnos todos. No, sería un proceso bastante lento el cual empezaríamos a vivir. Bueno, hay una cosa en la que nos podemos reconfortar. La mayoría de estas cosas están en manos de los capitalistas. Sí, o sea, es que eso es lo más peligroso, porque por ejemplo, si quisiéramos hacer esa clase de cambios, Ujú. tendría que haber un acuerdo global por parte de todas las grandes empresas que se encargan de generar la mayor huella ecológica, Sí. que son los gases de efecto Ay. invernadero, y también se tendría que dedicar el 2.5 del PIB mundial durante 2 décadas implementando esta clase de servicios, tanto energías eólicas como también la inversión en automóviles eléctricos y la Sí. disminución del consumo. Infraestructura Lo peor de todo- Infraestructura del futuro. de nuevas Sí. energías, Ajá. supongo. Lo peor de todo es que pareciera que ese 2%, ¿2.5? 2, no. ¿Dos? Va, sí, 2.5 de PIB. No es la gran cosa, pero aún así sé muchísimo, que las personas... muchísimo. Más allá de que sea muchísimo, sé que las personas como que tienen el poder Sí. para manejar como todos esos ingresos, no lo harían. Bueno, Entonces- son multimillonarios por alguna razón, ¿no? No llegas ahí si no eres un avaro de mierda. Sí, yo creo que eso es lo más peligroso del cambio climático y sobre todo de la fecha límite del 2030. Porque si llegamos a ese 2%, a esos 2 grados centígrados por encima de lo que tenemos actualmente de temperatura, Ya no hay vuelta atrás. Absolutamente. sí, empezaría a derretirse el Ártico, como ya se lleva diciendo bastante. Sí, Yo sí. de hecho encontré unas gráficas y no me acuerdo ahí, ya la están viendo en pantalla, pero pasamos como de 7 millones de kilómetros, de diámetro a 4 Ujú. en cuestión de Verga. 20 años. Entonces, además de eso, se destruiría las arrecifes de coral a nivel mundial. O sea, Eso ya es no habría enigmante- arrecifes de coral. Eso es enigmante. Inimaginablemente inimaginable. Así es. Y es más, si llegamos al 1.5, solo se salvaría el 30%, porque disminuirían así un 70 o un 90% los arrecifes de coral. Del Ártico. Ujú. Entonces, sí, O sea, esto es si llegamos a esos niveles, al 1.5, que es Ujú. muchísimo, apenitas la vamos a contar. Oye, pero el Apenitas. presidente de Estados Unidos dijo que no es cierto el calentamiento, El calentamiento global. A mí me sorprende. Ay, Dios. Aquí hay una pregunta muy importante. Me sorprende la gente que no cree en el calentamiento Que no global. cree. Que no cree en el calentamiento global. Es como, me parece obvio la idea Amigo, de que Güey, hay gente que tú piensa estuviste que en la Tierra es la plana, Tierra es aquí está plana. arriba, olvídenlo, nada me sorprende en este entonces. Pero es que es muy obvio que todas las acciones que llevamos día a día, el hecho de vestirnos, el hecho de comer, Ujú. o el hecho de ir por tu elote a la esquina de tu casa, deja una huella ecológica muy importante. Ujú. Entonces, hay unas medidas que seguir, claro que las hay, e inclusive estaba en el artículo donde saqué esta información, decía que son cosas tan simples como comprar menos carne, leche y queso, Sí. ya que es la industria que genera una huella ecológica más fuerte, Sí, conducir porque automóviles eléctricos. De hecho, yo recordaba, bueno, cuando alguien me dijo que la industria de la carne era una de las industrias que más contaminaba, no sabía cómo, porque... y pensé, bueno, tal vez por todo el terreno que destinan a criar a las vacas, tienen que deforestar lugares para tener a los animales. Ujú. Pero algo que me voló la mente fue cuando supe que las vacas producen mucho gas metano. Sí. Así es. Ah, eso también es Entonces, pues sí, básicamente... Los pedos de las vacas Nos están matando. Las Así vacas es. nos están matando. Ajá. nos están matando a pedos. E inclusive encontré unas gráficas donde O sea, decía... es una venganza poética, si lo sí. piensas de cierto modo. Encontré una gráfica donde sí decía la cantidad de efecto invernadero que ejecutaba, pero no me acuerdo. El caso Solo es que recuerdo los- que las producen creo vegetales- que 1
1 o 2 litros de gas metano Ajá, por vaca por por vaca. día. Y pues vamos, que no hay 100 vacas para alimentar. Vamos, a todos. millones. Vamos, que no hay 100 vacas para alimentar. No, y también, por ejemplo, recomiendan el uso de automóviles eléctricos, tomar trenes y, ¿sabes? Y esto sí me parece un punto importante, como recurrir a videoconferencias en lugar de viajar por razones de trabajo. O sea, a esos niveles tenemos que empezar a llegar Así de para cabrón frenar el cambio. Ahora, lo que decía Francisco es muy cierto. Nosotros como individuos sí tenemos un papel muy importante, ya que somos la mayoría. Pero también las industrias. La verdad, A las ver, industrias es lo tosco. Te lo pongo de este modo. Es Ajá. más importante que yo tenga un cambio de conciencia y decida ser completamente vegano y ecológico, o que el dueño de Pull & Bear tenga un cambio de conciencia Que el dueño... y decida ser completamente ecológico. Que el dueño de ¿Estamos Pull & Bear, porque al final de cuentas todas las marcas y todas estas empresas son una imposición ideológica. Así es. Entonces, si de la nada Pull & Bear en vez de tener 52 temporadas de fast fashion sacaría 4, Ujú. pues podría ser un cambio importante. Ahora la gente se quejaría, claro que no, O- la gente diría, ok, yo como O sacar ropa, porque lo que a mí me ha sorprendido y uno de los datos que me parecen increíbles es que las marcas que más gastan en agua son las manufacturas de ropa. Por esta cuestión del fast fashion, güey. O sea, se sacas una temporada nueva casi cada semana. Imagínate los niveles de producción que debes de tener. Así es. Y son empresas de rango internacional. O sea, Ujú. es más, vean a Cuidado con el Perro. Está como el pinche dengue, güey. Está en cada esquina. O sea, ibas a una plaza y encuentras 4 Cuidado con el Perro. Imagínate lo que se necesita para maquilar la ropa de esa clase de empresas. Y no es una, son 10 o 20. Entonces, Sí. el cambio en realidad sí está en nosotros. Pero también están las empresas que no Sí, sé si será. es que es una cosa Claro. muy extraña, porque igual estaba viendo como... La huella que dejamos, ¿no? Sí, pero siento que son como... Es que es muy complicado, pero por ejemplo, todos los residuos o los desperdicios que generamos en México, me parece que el 25% sí son cosas que uno como persona... Necesitamos. Más allá de que necesitamos, nosotros los producimos. O sea, las empresas no producen como tanto de la basura física, Ujú. pero le dan en la madre al planeta de formas ya. como mucho más grandes o a más grande escala que Digamos no se que pueden nos- ver como en volumen. Complementamos, o sea, nosotros dejamos un chingo de basura y esos güeyes se chingan el medio Exacto, ambiente. es lo que está pasando. Entonces, sí es como muy importante que hagamos algo porque lo que estamos generando sí es muy muy grande, sobre todo en nuestro país, porque no tenemos como la infraestructura para reciclar tanto. Es que ahí entra otra cuestión. Ujú. Ya existe una infraestructura no solo física, sino económica y de mercado que está ocupada por monopolios de gente que ahorita es multimillonaria Sí. y que no quiere darle entrada a otros tipos de mercado porque implicaría una baja en su ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de los carros es el más fácil, ¿no? Ajá. Tienes ya la tecnología para hacer carros eléctricos, todo eso, pero tienes también una industria que tiene carros de gasolina que no te va a dejar meter tus carros de Que eléctricos. depende. sí. Ajá. Sí. Entonces, ese también es otro problema. Sí. Sobre todo que siento que nosotros como personas y como personas del siglo XXI dejamos una huella ecológica impresionante. He visto muchos artículos, no sé si ustedes también se han metido como de cuánta basura generamos en un solo día o en un solo año. Y es kilos, o sea, son toneladas lo que genera solo una persona. Ahora multiplica eso por 1,000 millones de personas que somos alrededor del mundo. O sea, no me sé bien las cifras, pero... Sí, de hecho ¿Tú yo traes tengo el eso? dato de, Ah. bueno, no a nivel mundial, pero en México bueno. al día una persona genera 1.2 kilos de basura. Verga. Cabe aclarar que de esta basura sí se recicla una parte, pero solamente es como el 10%. Sí. Entonces, una persona, 1.2 kilos en un día. Entonces, a lo largo de toda su vida, una sola persona puede llegar a producir hasta 33 kilos. Bueno, 33 toneladas de basura. Una sola persona. Es que también Ajá. Entonces, a nivel país, estamos produciendo 103,000 toneladas de basura al día. Una de las Y cosas- somos un país grande, pero imagínate China, güey. No, Sí, no somos de los países Es que más. generan más. De hecho, de América Latina estaba viendo que hay como... bueno, muchos países dicen que México es como... Oh, ellos son los que más reciclan y más Ajá. cosas hacen. Sigamos Porque así. en 2017... Imagínate, güey. algo que sí se recicla mucho en México es el PET. Mm. Pero no es suficiente. Ujú. Y se recicla mucho, pero solamente aproximadamente el 60% del PET Ujú. se recicla. Entonces está culero pensar que somos como los que más se preocupan por eso, Ujú. porque eso quiere decir que los demás están de la verga. Y pues sí, como decías, Y es como, no ves, somos... Ajá. Ajá, somos como uno de los países que menos... Sí. Es que también uno de los mitos que hay que desmitificar junto al hecho de decir que está en las manos de las personas nada más y no de la industria,
es también que no se trata igual tanto de reciclar, porque aparte no se puede reciclar todo, sino de no producir en general nada de basura, o de no consumir nada que vaya a dejar una basura. Digo, ya hay ejemplos muy absurdos como estas naranjas que ya están peladas en gajos en un vasito de unicel con plástico. Es como de, güey. Yo creo que sobre todo guiarnos más a un consumo mucho más responsable y ser mucho más conscientes de todo lo que estamos generando en un día. En un día deberían de hacer el ejercicio, no me acuerdo en qué artículo leí, pero era como de, a lo largo de todo el día vas haciendo un registro de qué estás comprando, de cómo lo estás comprando y de eso cuánto genera envase y de eso cuánto estás tirando tú a la basura, ¿no? El simple hecho de que te chingues un juguito de naranja en la mañana ya es una bolsa, ya es un popote, unas papas también es un envase. Entonces, ¿tu cigarrito? Sí, el cigarrito también, las colillas generan muchísima basura. Entonces, sí, el cambio está en nosotros, pero también creo que debemos de exigir o tal vez cambiar la manera en la cual nos planteamos nosotros el estar dentro de un ecosistema, dentro de la tierra, ¿no? O sea, si de verdad nos importa o solo le hacemos que le hacemos. Sí, porque siento es que una frase medio extraña, pero es como, esa persona le hace que cuida al medio ambiente. Sí, porque es lo que pasó con lo de los popotes. Exacto, eso es un claro ejemplo. No es popote, por favor. El hacer. Pero aún así tienen su envase. Es lo que yo le llamo el lado negativo de la corrección política, ¿no? Sí. Esa parte en la que nada más te preocupas por parecer, más por el qué dirán, que por realmente preocuparte por las consecuencias que tienen tus acciones. Porque yo creo que lo de los popotes sí es un muy buen ejemplo, porque hubo un momento donde eras muy mal visto por usar el popote, porque la campaña se puso al tiro y de la nada todos los restaurantes dejaron de dar, empezó a haber como un boicot alrededor del popote y veías a la gente que pedía su juguito de naranja, pero en vez de llevar su topper o su envase, solo lo pedían sin popote. Era como de, güey, ese vaso es de unicel, estás haciendo lo mismo, güey, solo que estás variando ahí. Entonces, ¿cómo consumimos? Es la pregunta más importante, que ustedes tendrían que resolver y saber si de verdad están haciendo un verdadero cambio o le están haciendo. Le hacen, ¿no? ¿Tienes el valor? O te vale. Pues sí, no sé, tal vez la opción es que nos extingamos ya. Sí. Qué curioso que lo dices porque ya sé. Curiosamente tenemos que hablar el pie bien forzado. Tenemos que hablar de Endgame porque es lo que está de moda ahorita. Sí, entonces, hay que relacionarlo como sección cagada, vamos a hablar de qué pasaría si Thanos nos mandara a la mitad de nosotros a la verga, si eso impactaría en el ambiente de forma y si salvaría positiva. La fecha del 2030, acuérdense, 2030, día. Porque la verdad sí veo como. ¿Ustedes qué opinan? No por ser pesimista, pero sí veo muy. Ya nos cargó el. Antes de pasar a la parte de ustedes dirían, si ahorita llegara un güey y dijera, mañana se mueren la mitad de ustedes, se van a la verga, desaparecen, ni siquiera se descomponen, solo desaparecen. Ajá. Ustedes dirían, va, eso nos ayuda. La verdad yo sí apoyaría esa idea. Yo tengo mi miedo, güey. Es que no le veo de otra, es como, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo tengo mis reservas porque siento que a pesar de que desapareciéramos la mitad de la población, esa otra mitad que se quedaría seguiría con su huella bien culera, güey. O sea, seguirían consumiendo un chingo. Sí se reduciría la mitad, pero los gases y el efecto invernadero ya está activa. Entonces las industrias tal vez sí se estarían un poco, pero mira, seguirían la buena noticia, si lo quieres ver desde ese punto de vista, es que todas las infraestructuras de movimiento y políticas y de la industria valdrían verga porque la mitad de la gente, la mitad de sus empleados desaparecieron. Entonces, por un lado, la industria sí tendría como un stop, ¿no? Pero lo negativo de eso es que también se acabarían los recursos, ¿no? Y no habría gente que se estuviera preocupando, como Elon Musk, por poner de moda los carros eléctricos. Pues para Elon Musk, güey, y que se quedara, nos quedamos nosotros. O sea, que se va, güey. Se van a chido. Corremos ese riesgo. Y también por otro lado, tienes que pensar en todos los granjeros, güey, en toda la gente que se dedica a hacer comida. Es que siento que tenemos una idea bien pendeja de entender de dónde vienen las cosas, güey. Sí. O sea, pensamos que el tomatito que nos estamos comiendo, nuestro piquito de gallo, viene de un señor que así lavó el tomatito y lo puso en su puesto. Pero es como, no, güey, son industrias estúpidamente grandes que funcionan a nivel mundial, güey. Entonces, frenar un tipo de esa producción representa algo. O sea, si tú dejas de producir ciertas cosas, se va a crear una demanda. Así es. Sobre todo porque no tenemos una costumbre de decir, no es temporada de mangos, no voy a comer mangos. No es temporada de mangos, quiero mi puto mango. Pago más por un mango. Entonces creo que eso es lo más dañino del sistema en el cual estamos, ¿no? Donde se genera una oferta, una demanda, donde digamos, hay 4 empresas y 3 dicen, ¿saben que ya no vamos a producir mangos en época que no hay mangos? Vamos sí, bien, pero va a haber una que va a decir, libre mercado, putos, yo sí lo voy a hacer. Esa misma clase de pensamiento es lo que pondría también en una zona muy peligrosa a la humanidad si desapareciera la mitad de ese modo. Porque aparte, como hay más demanda,
las personas recurrirían a la violencia, y no solo las personas, sino las industrias, y lo más peligroso, los países recurrirían a la violencia para suplirse del material que ahora necesitan. Ajá. Somos menos, es más para nosotros. Resulta curiosamente, bueno, hay de dos, porque si nos ponemos muy tetos, Thanos mata también a las plantas y a los animales. Pero la verdad es que si es así, ya todo está de la chingada y no hay manera. Pero digamos que solo mata a la mitad de los humanos. Ok. ¿no? Okay. En ese caso, yo creo que ayudaría más al ambiente si nos morimos todos que si nos morimos la mitad. Porque haríamos un severo desmadre. Sí. Haríamos un severo Sí, desmadre, sí. nos pelearíamos entre todos, o sea, no tendríamos... Habría una bola de nihilistas que serían como, oh, ahora somos menos y nos podemos morir en cualquier momento, vamos a seguir contaminando a la verga. Y yo, no, Sí. güey. Yo sería esa persona. Pero seguro Ese güey no compraba Unicel y se murió. Exacto. No ¿no? le sirvió de nada. Yo he fumado toda mi vida y no me ha pasado nada. Oh, O sea, esa esa clase de pensamiento también nos persigue. Y por otro lado, habría un chingo de gente rednecks que serían todavía más religiosos y más cerrados, ¿no? Y Hay que como, es proteger culpa la de los propiedad homosexuales, privada. es culpa de los negros. Entonces, sí, Yo la soy verdad es con que nosotros. yo creo que si fuera a llegar alguna persona, esa es mi conclusión, Ajá. qué triste. Si Ok. fuera a llegar algún personaje todopoderoso y dijera, mañana quieren que los mate a la mitad, creo que yo le diría, mejor mátanos a A todos. todos de un jalón. A la verga. Ok. Ah, Dios mío. Pues miren, vamos entrando a las conclusiones para que toda la parte más dura se quede en el extra. Para que nos vayan a escuchar, amigos. Entonces, ¿qué tienen que decir al final? Yo giraría por... la fecha es real, ya sin mame y tal vez estuvimos cotorreando mucho en este juego, pero la fecha es real. O sea, si antes del 2030 no llegamos a este 1.5 grados, en vez de 3 o de los 2 que se tenían proyectados, las cosas van a ir feo. O sea, sí, hace cómodo, van a ir feo. ¿Qué hacer? Yo creo que lejos de tener esas microacciones que sí son muy importantes, debería haber una campaña de educación acerca del consumo y entender que todo lo que estamos deseando, todo lo que estamos comprando y toda esa clase de cosas que estamos viendo en los anuncios generan una huella ecológica. Entonces, no solo es dejar de usar popotes y vasos y unicel, también es empezamos a tener en un medio tan grande que promueve tanto el consumo, de consumir tanto y de tener maneras más inteligentes de llevar este consumo, de satisfacer nuestros deseos hedónicos que sean por default en nuestro siglo XXI. Entonces, si hacemos eso, y mucha gente lo hace, las industrias van a agarrar el pedo, pero lo más seguro es que no. Hasta que las industrias que son los que de verdad nos manejan las campañas publicitarias se digan como de, güey, está de la verga, no va a haber un cambio real. Porque sí, tú al no usar plástico ayudas, pero si Zara dejara de producir tanta ropa, ayudaría muchísimo más. Si Zara dejara de usar plástico, Sí, ¿sabes? Si llegáramos a esos niveles... yo sería creo mucho que mejor. la única solución o la única esperanza que tenemos es poner de moda la ecología. Sí, suena muy hippie, pero por primera vez le voy a dar ese Pero punto a creo que Francisco. en una forma como bien. O Bien sea, consciente, en forma, no hacer que porque le haces. No como lo de los Sí, no como, popotes, oh, sino- tú comes carne, no, sino como, oh, es chido ser, es chido comprar un disco que está hecho sin plástico, Sí. ¿no? O lo descargué. pendejadas así, Ajá. ¿no? Y acostumbrarnos más bien como cultura a utilizar el sistema democrático en nuestro caso y exigir lo poco que le podemos exigir al sistema, que no se pasen de verga, porque si no, pues todos vamos a valer verga, ¿no? Entonces creo que esas serían como las únicas opciones que yo le veo. Sí, sobre todo no caer en los... es que también... Ay, hay una pelea bien cabrón con los ecologistas que por lo general siempre son de extremas. Entonces siempre es como decir, no te pido que dejes de comer carne, te pido que comas carne menos. Que comas una vez a la semana y eso reduciría bastante el impacto. Si todos... Ya sabes, el clásico... Bueno, o Sí, sea, sí. tiene que haber siempre tiene que haber una punta de lanza extremista en cualquier movimiento social. Sí. Pero también nosotros como sociedad normal tenemos que encontrar un punto en el que podamos llegar a un lugar a la mitad, ¿no? Del extremo, lo más posible que se pueda para el extremo, porque si no, porque si no vamos a valer madre, ¿no? Sí, pues, no sé, creo que le dijeron todo. Y lo... no sé. Es que no sé cómo sentirme al respecto con todo esto, porque la verdad Suena sí, muy mal, ¿no? Suena muy mal. Y no tengo como muchas esperanzas en que lo logremos, pero aún así creo que por más culero que se vean, siempre se tiene que hacer lo que se puede, ¿no? Es que aparte, digo, Entonces, podemos... sí. Ah, perdón. Ah, no, sí, pues Eres era una como, mierda. como no. remarcar que las pequeñas acciones como las que dices, a lo mejor si no llegan a producir un gran impacto,
aún así es como, hay que seguir intentando. No, y yo digo que sí, no creo que les pese mucho no hacer todas estas cosas. Si les pesa, pues no lo hagan si quieren, ya de todas maneras nos vamos a morir. Pero creo que siempre está bien seguir intentándolo y, como dices, tener como una conciencia de todo lo que consumimos y qué es lo que estamos pagando realmente por eso que consumimos. Yo creo que lejos de subirnos un altar es educar. Creo que si hubiera una mayor cultura de la educación acerca de esto, sobre la verdadera concientización, sería mucho más orgánico que estar diciendo, ¡ay, es una mierda, güey! ¿Sabes? Pues sí, curiosamente creo que aquí no se trata tanto de la empatía. Sí, no. Se trata como de la responsabilidad que tenemos para Debemos de con asumir. la humanidad. Suena muy idílico todo ese pedo, pero la neta es que si vas a tener morros, sobre todo si vas a tener morros, es como, güey, de entrada tal vez no tengas morros, tal vez adoptar. Sí, creo que sí. Y enseguida, o sea, pues qué mundo, cómo va a estar el mundo en el que va a crecer tu nieto, ¿no? O tu nieta, si es lo que tú quieres, si es lo que te imaginas. Un mundo donde van a tener que salir como en Blade Runner con calzones de plomo para que no se les quite su fertilidad, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar a discutir mucho más en el extra, a sacar todos los datos duros. Esto sí fue una pequeña embarradita para ustedes y les aconsejamos que también busquen, no nos crean solo a nosotros. Solo recuerden, 2030, 1.5 grados. Si es 1.6, 1.7. Vayan comprando su ataúd. Vayan comprando su ataúd, vayan haciendo una lista de las cosas que quieren hacer, pero faltan 10 años para eso. Espero que en 10 años Tanto Parlante siga, seamos Luisito Comunica del podcast. Ojalá. y digamos, ay amigos, todo se resolvió. Pero si no, nos vemos la siguiente semana con otro podcast más divertido. Así es. Cuídense, déjenos sus likes, suscríbanse en todos lados, Facebook, Instagram, y compártanlo. Compartan Chequen- Tanto Parlantes si no quieren que el mundo se acabe. Chequen Facebook porque Justo. vamos a postear una pequeña competencia que va a haber Ah, para ¿sí? regalar un objeto. Ah, sí, muy valioso, pero solo si comparten. Así es. Solo la gente que vayan a comparte. verlo. Nos vemos la siguiente semana, perros. Bye. Adiós. ¿Nunca han escuchado esa canción? Les recomiendo esa canción, Bailaré sobre tu tumba, Esa es porque mi conclusión. dentro de 10 años todos vamos a bailar sobre nuestras tumbas. ¿Puedes Es- bailar sobre tu tumba? Pues yo sobre la tuya. Ah, bueno, sí. Que se muera primero por el calentamiento global. Yo sobre la tuya. Oh. ¿Quieres bailar sobre